Buenas noches, vamos a empezar a transmitir por Facebook, pero también por las otras plataformas. Así que ténganme un poquito de paciencia porque estoy en 3 plataformas diferentes. Qué bueno conocerlos, qué bueno saludarlos, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere que tiene que ver con la posibilidad o no de que tiene el testigo de poder de alguna manera guardar silencio durante la audiencia ante las preguntas que le hagan, porque de hecho este es el tema que íbamos a hablar hace tal vez 8 días y no estuve porque, o no lo hicimos porque yo estaba medio enfermo, y hablar enfermo pues no tiene mucho sentido. Pero hoy vamos a hablar entonces de este tema, vamos a hablar de un tema muy importante y es: ¿puede el testigo en audiencia guardar silencio? ¿Puede decir, no, pues yo no quiero contestar? Y entonces, pues como yo tengo libertad, entonces a mí nadie me puede obligar. Pues vamos a ver si eso es cierto, porque en un grupo de WhatsApp alguien me estaba preguntando, venga, ¿qué puedo hacer yo si el testigo se rehúsa a contestar? ¿Puedo de alguna manera obligarlo, sí o no? ¿Puedo coaccionarlo, sí o no? Pues vamos a verlo, porque en ese mensaje de WhatsApp estaban diciendo que sí se permitía supuestamente pues que el testigo tuviera toda la libertad de no contestar, y eso vamos a ver si es cierto o no. Para lo cual necesito que vayamos a su Código General del Proceso en Colombia y a sus códigos de procedimiento en otros países. Por supuesto, lo vamos a abordar desde los asuntos no penales. Usted ya sabe que nosotros estamos especializados en litigación no penal, y esa es la razón por la cual hoy vamos a hablar de este tema, pero desde la fundamentación no penal. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar, como les decía, del deber de testimoniar y de la posibilidad o no de guardar silencio. Cuéntenos desde dónde se están conectando, desde qué país, desde qué ciudad, también para mandarles un saludo y poder interactuar con ustedes. Entonces, vamos al punto. Debemos, o podemos más bien, ¿puede el testigo negarse a contestar, sí o no? De hecho, voy a ir un paso más allá. ¿Puede el testigo negarse a asistir, a comparecer a la audiencia? Porque una cosa es no ir y otra cosa es ir y no contestar. ¿Puede hacer cualquiera de las dos e incluso las dos? Pues bueno, esto es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Para poder entender eso, es importante que vayamos al artículo 208 del Código General del Proceso. Vaya a su artículo 208 del Código General del Proceso. En el artículo 208 del Código General del Proceso, o en su defecto en sus códigos de procedimiento, y vaya al título que tiene que ver, al capítulo que tiene que ver con declaración de terceros o testimonio, que probablemente ahí es donde usted va a poder encontrar la información. Entonces, al menos en Colombia, Código General del Proceso, el artículo 208 nos dice lo siguiente, nos dice deber de testimoniar. Y mire lo que le está diciendo: deber. Ahí no dice potestad, no dice derecho, no dice opción, le dice deber de testimoniar. Empecemos por ahí. Eso de entrada nos quiere decir que hay un deber, es decir, que a la justicia le interesa no que usted tenga la opción, sino que usted tenga el deber de testimoniar. ¿Listo? Así que, teniendo claro que se trata de un deber, leamos el artículo. Dice: toda persona tiene el deber de rendir testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley. Así que de entrada uno ya tiene que hay una regla. Y la regla general es que todos, absolutamente todos, tenemos el deber de testimoniar. La regla general es que es un deber, y que para que usted se abstraiga de ese deber tiene que haber unas excepciones. De entrada, entonces, reitero, no se trata de una opinión, no se trata de si es mi voluntad, no, se trata de un deber. Además, mire la calificación que hace el legislador, al menos en Colombia, dice toda persona, no hace distinción en principio, dice toda persona tiene el deber de testimoniar, toda persona tiene el deber de prestar declaración en audiencia cuando lo que percibió a través de cualquiera de sus 5 sentidos, gusto, tacto, vista, etcétera, pues sirva para responder al problema jurídico, para establecer y desenmascarar la verdad, para encontrar la verdad. Entonces,
Muchas veces no importa si usted quiere o no, que también hay como en el inconsciente colectivo una información que no es correcta. No, el testigo puede negarse, el testigo puede voluntariamente negarse a contestar. No, no es cierto. Pero hablemos primero de la comparecencia. Y hablando de la comparecencia, luego llegamos al tema de si estando en la audiencia debe o no contestar y qué podríamos hacer, porque hay al menos dos o tres mecanismos para que un testigo pueda hablar. Entonces, primera conclusión, es cierto que el testigo tiene la libertad de negarse a presentarse en una audiencia respecto de la cual ha sido llamado como testigo. La respuesta es no, no tiene ese derecho, no es un derecho, porque del otro lado hay un deber. Ahora, valdría la pena preguntarse uno, ¿y por qué es un deber? Bueno, pues porque lo que está en juego es más importante que la libertad que tiene la persona, entiéndase el testigo, pues para rehusarse. Es decir, el testigo tiene un derecho, el testigo tiene un derecho, sí, tal vez de locomoción, una libertad, pero al fin de cuentas, claro está que hay derechos que el legislador prefiere proteger y que prefiere resguardar y que por lo tanto los pone por encima de ese derecho de la persona a decir no, yo no quiero testificar. Pues está el derecho de la verdad, el derecho de acceso a la administración de la justicia y todos los derechos que por rebote pudieran verse lesionados. Entonces prima el derecho a la verdad, al acceso a la administración de justicia por encima de lo que el testigo quisiera. Entonces puede, vuelvo y repito, inhibirse de contestar y siquiera de comparecer. No, no puede, porque es un deber. ¿Quién tiene ese deber? Todas las personas. Ahora, alguien, continuando con el análisis de los artículos, mire que nos dice, excepto en los casos determinados por la ley. Entonces, partiendo de la base de que se trata de una regla general, o sea que la regla general es que todos, si percibimos y tenemos la condición de testigos y somos llamados como testigos a ese proceso para declarar, tenemos entonces el deber de declarar, pues para no hacerlo tendremos que estar inmersos en una causal. Y entonces, mire que el mismo 209, vaya usted, comenzamos a analizar el 208, ahora vaya al 209, en el 209 le dice excepciones al deber de testimoniar. Y le dicen, no están obligados a declarar, y ahí me quiero detener un momentico porque este primer punto del artículo está confirmando el deber incluido en el artículo 208. Mire que en el 208 le dice toda persona tiene el deber, y luego le dice en el 209, no están obligados. O sea que ratifica una vez más que se trata de un deber. Lo que pasa es que acá hablan la palabra obligados o usan la palabra obligados, pero todos sabemos que pues una obligación tiene una connotación más comercial y de otra naturaleza pues que realmente a nivel testimonial. Me refiero que una obligación pues es un vínculo que ata a una persona con otra para llevar a cabo una prestación de dar, hacer o no hacer. En términos generales eso es la obligación. Un vínculo jurídico que ata a una persona con otra, a un deudor con un acreedor, para llevar a cabo una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Eso es una obligación. Y esa es la razón por la cual pues, el término obligación como tal no se usa y no se debería usar. Pero al margen de esto, si usted se fija, en el artículo 209, pues a pesar de que la palabra no es la correcta, sí está enfatizando que se trata de un deber, que no es un asunto dispositivo. Continuando con la lectura del 209 le dicen, no están obligados a declarar sobre aquello que les haya confiado o haya llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión. 1. Los ministerios de cualquier culto, los ministros de cualquier culto admitido en la República. Y 2. Los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, etcétera, con relación a los hechos amparados legalmente por el secreto profesional. Entonces nos están diciendo, mire, todos que conozcamos, todas aquellas personas que conozcan unos derechos, unos hechos que les resulten de interés a la justicia, deben testimoniar. Para que usted no deba realizar esa gestión de testificar, pues tendrá que encontrar unas opciones o unas excepciones, más bien, para que usted pueda excepcionarse y no hacerlo.
Una de esas las encuentra en el 209. Por un lado los ministros de cualquier culto, por el otro lado abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, etc. Y luego el 210, artículo 210 del mismo Código General del Proceso, le dice, venga, y además, pero esto no tiene que ver con personas que no quieran, sino con personas que estén en condiciones que no son aptas para poder declarar. ¿Por qué? Porque una declaración de esas podría traer graves perjuicios en la valoración de la prueba, o más bien la información no es de calidad. Vuelvo y repito, el 210 tiene que ver con inhabilidades para testimoniar, y la inhabilidad, y a pesar de que digamos que lo que quiere el legislador es poner por encima de la libertad que pueda tener el testigo de abstenerse de declarar, poner por encima el derecho a la verdad, el derecho al acceso a la administración de justicia, lo quiere hacer con calidad, con información de calidad. Por eso en el 210 le dice, mire, si bien es cierto que existe un deber, no menos cierto es que son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental, sufran perturbaciones psicológicas graves, se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas que pudieran afectar justamente la calidad de la información. Es que lo que quiere el legislador es decir, ¿vamos a tomar una decisión? Sí, vamos a tomar una decisión, pero una decisión con información de calidad. Y las personas que estén en estas condiciones, pues ni siquiera ofrecen una información de calidad, por lo tanto, pues no son recibidos esos testimonios y por lo tanto son inhábiles. Entonces, si usted se fija, el 208 le dice, mire, hay un deber. Y la regla general es que todos tenemos que testificar, todos aquellos que pues conozcamos unos hechos que le puedan interesar a la justicia, debemos testificar. En principio hay 3 excepciones, hemos visto 2. La primera excepción tiene que ver con pues, los ministros de cualquier culto admitido en la República y los abogados, contadores y demás. Primera excepción. Segunda excepción, las personas inhábiles que por consecuencia o por consecuencia de su alteración en la parte psicológica, mental, etcétera, no puedan ofrecer una información de calidad. Segunda excepción. Y una tercera excepción, sin decir que son todas, pero las 3 principales usted la encuentra en el artículo 33 de la Constitución colombiana. Y la Constitución colombiana le dice, en el artículo 33, le dice, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Ahí encuentra las 3 excepciones. Entonces, para hacer un resumen, el testigo tiene el derecho de guardar silencio y de negarse a contestar preguntas en la audiencia porque tiene su derecho de guardar silencio. Pues la respuesta en principio es no, porque la regla general según el 208 es que hay un deber de testimoniar porque nos importa más el derecho de acceso a la administración de justicia, el derecho a la verdad y todos los conexos que el derecho a la libertad de guardar silencio por parte del testigo. Primera conclusión, estamos haciendo un resumen. Segundo, ¿existen excepciones? Sí, como toda regla general, existen al menos 3 excepciones. La primera es las excepciones al deber de testimoniar del artículo 209, que le dicen los ministros de cualquier culto y también los abogados, médicos, enfermeros y demás. Primera excepción. Segunda excepción, las inhabilidades que por cuenta de la salud mental pueda tener una persona y que por lo tanto su testimonio pues no nos interesa por cuenta de la insanidad de sus sentidos que pudiera traer información no útil o más bien no relevante, no de calidad para tomar decisiones judiciales. Y tercero, lo contenido en el artículo 33 de la Constitución Nacional. Le dicen, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Entonces fíjese que si usted quiere guardar silencio, lo puede hacer siempre y cuando, pues, contra quien vaya a declarar esté en esos rangos de parentesco. Pero de lo contrario no, de lo contrario tendrá que declarar.
Ahora bien, alguien dice, bueno, ¿y si el testigo no va? Porque eso que usted me está diciendo es cuando ya está en audiencia. Sí, es cierto, pero el 218 del Código General del Proceso nos da más pistas y al juez le da más herramientas para que pueda justamente, pues, evitar ese tipo de dilaciones y ese tipo de comportamientos por parte del testigo para evitar acudir. Y mire que el 218 le dice algo muy interesante. El 218 le dice lo siguiente: efectos de la inasistencia del testigo. En caso de que el testigo desatienda la citación, se procederá de la siguiente manera. Numeral 1. Sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez, se prescindirá del testimonio de quien no comparezca. Es una primera solución. El juez puede decir, pues si no viene, pues entonces yo avanzo en el proceso y avanzo con otras pruebas. Mire lo que le dice en el segundo numeral. Si el interesado lo solicita, o sea, nos está diciendo a nosotros los abogados, pilas, si el testigo no va, a usted, a mí, nos toca ser activos, porque nos dice, si el interesado lo solicita, el testigo, y si el testigo se encuentra en el municipio, el juez podrá ordenar a la policía la conducción del testigo a la audiencia si fuere factible. Esta conducción también podrá adoptarse oficiosamente por el juez cuando lo considere conveniente. Entonces, fíjese que acá hay algunos requisitos. Primero, que el testigo esté en el mismo municipio en donde se está dando la audiencia. Segundo, se puede esa conducción dar de oficio, es decir, por interés propio del juez y por voluntad propia del juez, pero también por la solicitud por parte de nosotros. Por eso nuevamente le digo, somos nosotros los primeros llamados y los primeros interesados en levantar la mano y decir, oiga, a mí me interesa que este fulano venga. Eso depende mucho también de que usted conozca cuáles son las pruebas con las que usted cuenta, qué tan importantes son esas pruebas de cara a demostrar su teoría del caso, para que usted, por ejemplo, también pudiera decir al fin de cuentas, pues mire, si es un testigo y viene a testificar sobre este tema, pero sobre ese tema tal vez yo ya tengo otra prueba incluso más importante que este testimonio, y por eso pues desisto de este testimonio. Esa podría ser una opción, pero esa decisión de abandonar la prueba parte de que usted previamente a esa audiencia tenga muy claro cuál es la carga de la prueba, cómo la está satisfaciendo, qué tipo de pruebas tiene y si se puede dar ese lujo. Y eso es importante, porque usted no puede tomar una decisión tan grande, tan importante, simplemente por calentura, por miedo, porque no sabe, no. Entonces, acá le están diciendo, mire, usted puede solicitar. Tercero, si no pudiere convocarse al testigo para la misma audiencia y se considera fundamental su declaración, el juez suspenderá la audiencia y ordenará su citación. O sea que mire que esta es otra medida. Le están diciendo, mire, a pesar de que nosotros no pudiéramos con la policía conducirlo a la audiencia para que venga, si el juez lo considera importante, fundamental, dice, pues entonces se podrá suspender la audiencia y poner una nueva citación. Pero adivine a quién le va a correr la carga de la sustentación para argumentar que el testigo es un testigo clave. A usted, a mí, a nosotros como litigantes. Entonces, no pierda de vista esto y tenga en cuenta que nosotros somos los que tenemos que abrirle los ojos al juez, a la juez, diciéndole, discúlpeme, es que es tan importante este testigo por estas razones que efectivamente necesitamos de este testigo, no hay de otra. Pero además, mire lo que le dice el último párrafo del literal 3, perdón, del numeral 3 de ese mismo artículo, del 218. Le dice, al testigo que no comparezca a la audiencia y no presente causa justificativa de su inasistencia dentro de los 3 días siguientes, se le impondrá multa de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea que ahí ya también a usted le están diciendo, mire, usted, testigo, no puede abstenerse de acudir. Primera conclusión. ¿Debemos acudir como testigos y nuestros testigos deben acudir a las audiencias? Sí. ¿Qué pasa si no vienen?
físicamente, o más bien si no se presentan a la audiencia física o virtualmente, pues tendremos consecuencias. Uno, les van a imponer multas si su inasistencia es injustificada. Dos, los pueden de alguna manera conducir con policía. Tres, pueden suspender la audiencia. Así que si nosotros entendemos y vemos de manera orgánica todo esto, si vemos realmente, si hacemos un análisis del artículo 208, 209, 210, 218 y artículo de todos del Código General del Proceso y el 33 de la Constitución colombiana, pues vamos a poder concluir algo que ya hemos dicho varias veces, y con esto vamos cerrando para leer comentarios de ustedes. Háganos saber en dónde se encuentran, háganos saber en qué ciudad se encuentran. Y prácticamente la conclusión, ya para ir cerrando el resumen, es el siguiente: un testigo puede inhibirse de asistir a una audiencia a la cual ha sido llamado como testigo. La respuesta es, en principio, no, porque tiene un deber. Si no va, ¿qué podemos hacer nosotros como abogados? Pues lo primero, solicitarle al juez que por favor imponga multa. Lo segundo es que se pueda suspender la audiencia y se pueda volver a citar al testigo. Tercero, que de alguna manera se solicite a la policía que, si ese testigo está en el mismo municipio, pues lo conduzca para que él vaya a la audiencia, porque es más importante lo que tiene por decir que su derecho de guardar silencio. Y una cuarta, que no aparezca tan textual acá, es que si de alguna manera usted ha tenido que verse en la obligación de hacer todos estos mecanismos y el testigo al fin de cuentas asiste a la audiencia, lo más probable es que usted tenga un testigo hostil enfrente. Es decir, si usted está llamando a su testigo, es en principio una persona que va a ir a favor de su teoría del caso. Es decir, que lo que le ha dicho previamente, porque se supone que usted tiene que preparar a su testigo, y usted dirá, ¿cómo así que preparar a mi testigo? Sí, seleccionar correctamente a su testigo y luego prepararlo para una audiencia, y preparar a un testigo para una audiencia no es decirle que diga mentiras, para que quedemos bien claritos. Eso lo puede profundizar mucho más en mi libro El arte de litigar. Ahí puede encontrar justamente, que acá lo tengo a la mano, ahí usted puede encontrar justamente una cápite que habla sobre la preparación del testigo. Ahí usted puede encontrar perfectamente todo lo que significa realmente preparar un testigo, cuáles son los criterios de selección del testigo, cómo preparar al testigo para la audiencia y cómo prepararse usted para la audiencia. Pero preparar al testigo, vuelvo e insisto, no es decirle que diga mentiras, porque ese es el cuento que a nosotros nos han echado, y esa es la razón por la cual muchos terminan conociendo al testigo y es que en la audiencia. Pero eso es tremendo riesgo, porque usted muchas veces puede encontrarse con un testigo o que no tenga nada importante por decir respecto de su teoría del caso, pero peor aún, que lo que tenga por decir vaya en contra de su teoría del caso. Eso sí que es grave, y eso pasa porque nosotros nos han metido en la cabeza, pues nuestros sistemas inquisitivos, que preparar al testigo es un acto desleal. Y quiero decirle lo siguiente: nada que ver. Un acto desleal no es un acto leal a los intereses de su cliente, porque con la preparación del testigo y la selección correcta del testigo, usted lo que está haciendo es haciendo que lo que el testigo sabe lo diga de forma correcta, para que el testigo lo que sabe lo pueda evacuar en una audiencia de forma correcta, para que la verdad salga a la luz. Pero insisto, nunca nos lo enseñaron en la universidad, entonces tenemos este tipo de taras mentales de creer que no podemos seleccionar un testigo, reunirnos previamente con un testigo. No, claro que sí. De hecho, le diría, y esto da materia para otro Facebook Live o para otro live en las distintas redes sociales, y es grabar esa sesión con el testigo. Eso es lo que se llama depositions. Pero entonces dejemos el miedo, porque lo que realmente hay miedo es porque hay ignorancia. Entonces, por eso le pongo de presente mi libro, cómprelo y ahí se va a dar cuenta lo que usted necesita. Usted tiene que seleccionar un testigo de manera correcta, y no simplemente porque, ay, tan chévere cómo me cayó ese testigo, ay, habla tan sabroso. No, son con criterios objetivos, porque a usted le están pagando, y a usted le están pagando para seleccionar correctamente las pruebas, no para decir mentiras. Y por eso la preparación del testigo no tiene como fin decirle al testigo que diga mentiras. ¿Listo? Nos devolvemos al punto, estábamos en el resumen. El testigo tiene que comparecer, pero además de las multas, además de conducirlo con policía, además de suspender la audiencia y volverlo a citar,
es muy probable que si usted tiene que echar mano de esas herramientas, usted se encuentre en audiencia, ya cuando el testigo ahora sí comparezca, con un testigo hostil. Y eso es muy importante que usted lo sepa. O sea, un testigo hostil es el testigo que en principio, bueno, no es el único tipo de testigo hostil, pero en principio, hablando de este tipo de situaciones del deber de testimoniar, si no quiere testimoniar y luego usted lo hace comparecer, probablemente será un testigo que será hostil, o sea que ya no va a ser favorable a los intereses de su cliente, sino favorable a los intereses de la contraparte. El motivo toca investigarlo. Pero ahí es donde tenemos que echar mano de otra herramienta y de otra estrategia que el código desafortunadamente no lo contempla, y acá tengo que hacer un reconocimiento al Código General del Proceso Ecuatoriano, de los procesos ecuatorianos, en donde ellos sí hablan del testigo hostil y dice que las preguntas sugestivas se pueden hacer cuando enfrentemos un testigo hostil. Y entonces acá nosotros necesitamos convertir un examen directo en un contrainterrogatorio. O sea, lo que en principio iba a ser favorable para nosotros y la fase de preguntas que en principio íbamos a utilizar, entiéndase examen directo, en la cual íbamos a utilizar preguntas principalmente abiertas y cerradas, súper excepcionalmente sugestivas, ahora nos va a tocar convertirlo en un contrainterrogatorio previa autorización del juez, para que a partir de preguntas sugestivas es que podamos extraer la información, porque ya tenemos a la persona sentada, listo, la tenemos ahí sentada, y la persona le va a contestar, sí, le va a poder contestar. La pregunta es, ¿le va a contestar la verdad? ¿Le va a contestar la verdad? Entonces, ¿a quién le va a tocar comenzar a construir las proposiciones fácticas para introducirlas en las preguntas para que la información salga? Al abogado. Eso es lo que se llama el manejo de un testigo hostil, convirtiendo un examen directo en un contrainterrogatorio. No es el único tipo de testigo hostil. El típico testigo hostil es el del contrainterrogatorio, o sea, el testigo de la contraparte, que luego se va a someter a contraexamen cuando nosotros, que somos abogados de la contraparte, lo vayamos a examinar. Pero en términos generales, usted se va a enfrentar a ese tipo de testigos, o sea, un testigo hostil si logra que el testigo se siente y venga y por lo menos esté dispuesto a hablar. Pero vuelvo y le repito, la pregunta es, ¿lo que va a decir es ajustado a la realidad? Entonces, como no sabemos, lo más probable es que tengamos que solicitarle al juez que convierta el examen directo en un contrainterrogatorio, pero eso nos ofrece una dificultad adicional que desafortunadamente pues tenemos en nuestras latitudes, en nuestros países, en nuestras legislaciones, y es lo siguiente: vaya y pregúntele a jueces no penales si conocen la técnica para el manejo del testigo hostil a través de un contrainterrogatorio, y le puedo asegurar en el 90% de los casos que no conocen. Entonces, cuando usted le vaya a tratar de plantear esto, probablemente va a tener dificultades, porque el juez le va a decir, no, doctor, ¿eso en dónde está? Y ese es un gran problema, porque es cierto, ¿en dónde está? Pero que no esté no quiere decir que no tenga la lógica. Oiga, pues el que puede lo más, puede lo menos. Véalo de la siguiente forma: el que puede lo más, puede lo menos. Podemos imponerle multa, podemos imponerle arresto, podemos conducirlo con policía, podemos de alguna manera suspender la audiencia, podemos todo eso, le podemos tocar el bolsillo, y no podemos convertir en contrainterrogatorio el examen directo. Por supuesto que sí, vuelvo y repito, el que puede lo más, puede lo menos. Lo que pasa es que, y vuelvo y digo, ahí será su carga argumentativa la que tiene que florecer. Usted tiene que saber de estos temas. Lo que pasa es que nunca nos lo enseñaron en la universidad. En el código no está, desafortunadamente las reglas de evidencia del testimonio son muy flojas, y por eso tenemos testimonios practicados muy flojos. Y esa es la razón por la cual muchas veces las decisiones judiciales, en donde median pruebas testimoniales importantes, pues, ¿qué le puedo decir yo? También son flojas. Entonces, bueno, en esa realidad estamos, y tenemos que comenzar a trabajar para reformar nuestros códigos
hacia unas reglas de evidencia, que esta sería como la solución a largo plazo, unas reglas de evidencia claras y unas reglas de evidencia concisas y consistentes con lo que se pretende con un testimonio y con todo medio de prueba. Porque además, y ya para cerrar, vea el artículo 164, Código General del Proceso. El 164 le dice: necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Pero mire lo que le dice también acá: las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Eso nos daría para otro live. Porque es que hemos creído que las pruebas se pueden practicar a las patadas, y no, a las patadas no se practican las pruebas. Porque cuando las pruebas reciben patadas, son nulas de pleno derecho. Mis queridos, esto era lo que necesitábamos hablar por el día de hoy. Esto era lo que queríamos hablar desde el lunes pasado. Y bueno, paso a contestar algunas preguntas acá en las distintas redes. Como les digo, cuéntenos desde dónde se están conectando, también para mandar algunos saluditos. Vamos a comenzar acá desde Instagram. A ver. Papelería Multiservicios dice: en ese momento se cambia la técnica, solicitarle al juez que sea declarado como hostil para usar la técnica del contra. Sí, sería lo ideal, y ojalá eso lo pudiéramos entender nosotros, los abogados no penalistas, sobre todo los jueces. A ver, ¿qué más? Pero la técnica del abogado complementa a papelería, dice: manejando el testigo hostil debe ser perfecta. Sí, pues lo más acertado posible. Juan dice: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando un testigo miente? En un buen contrainterrogatorio, la respuesta es dejar en evidencia su mentira. Ahora, eso te va a implicar dos temas muy importantes: uno, conocer la técnica del contrainterrogatorio, y dos, investigar muy bien al testigo de la contraparte. Para eso mire, ¿sabe? Esta pregunta que está haciendo Juan es muy importante, y esa es la razón por la cual el artículo 212 Código General del Proceso trae lo siguiente, y le dice: petición de la prueba y limitación del testimonio. Cuando se pidan testimonios, deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde puedan ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de prueba. Ese deber de enunciarse concretamente los hechos objeto de prueba tiene como fin garantizar el derecho de defensa de la contraparte que va a contrainterrogar al testigo, pues para poder contrainterrogar. Es que hay personas, y en este estilo se sigue dando y no hemos podido entender, aunque la Corte Suprema de Justicia Sala Civil ya lo ha dicho, no como uno quisiera y no tantas veces como uno quisiera, pero lo ha dicho, este requisito tiene como fin garantizar el derecho de defensa para que la contraparte, o para la parte que no va a practicar el testimonio pero que sí va a contrainterrogar, pueda contrainterrogar. Porque nos han dicho entonces que ese requisito se satisface diciendo: para que el testigo declare todo lo que conoce. Eso no es cierto. Y eso es un requisito de admisión. Usted encuentra los requisitos no de admisión, de decreto. Este requisito es de decreto. Entonces, el decreto de la prueba tiene como requisito, al menos en Colombia, pues eso, enunciar, pero no simplemente decir: y todo lo que le consta en la contestación y en la demanda. Pues, mire, eso y nada es lo mismo. Ahí es cuando usted se tiene que oponer. Miren, no está cumpliendo el requisito. Entonces, por lo tanto, como no está cumpliendo los requisitos de decreto de la prueba, usted no puede decretar esa prueba porque me está violando el derecho. Pero los primeros llamados a hacer esa argumentación somos nosotros. Sigo. Bueno, Juan dice: estoy en una diligencia de testimonio del testigo a pesar de que sabe que es mentira lo que dice, se sostiene. Por ejemplo: señor testigo, ¿usted ha sido condenado por algún delito? Responde no. Pues si responde no, tú en el contrainterrogatorio le puedes mostrar los antecedentes que él tiene. Ah, no. Bueno, por favor, le pongo de presente este documento. ¿Qué dice acá? Ah, que acá Juan Pérez tiene
antecedentes de falso testimonio. Ah, bueno, ahí queda en evidencia la dificultad o más bien la mentira. Seguimos. Ahora, veamos acá en TikTok las preguntas que pudieran haber. Y por último dejamos a Facebook con sus preguntas y comentarios. Dice Escanor, por cierto, muy interesante su libro, doctor, en este momento lo estoy leyendo por segunda vez. Pues qué honor que lo leas por segunda vez. Mil gracias por la confianza. Gustavo dice, hola, ¿qué tips o consejo le darías a un estudiante próximo a entrar al consultorio jurídico? Primero, léete el libro. Segundo, siempre léete el código. Y tercero, siempre pregúntate por qué. Pregúntate por qué. ¿Por qué eso está en el código? Porque no todos los... lo que voy a decir no aplica para todos los profesores de derecho procesal, pero hay muchos de derecho procesal que bien van a la clase a leer el artículo. No, yo sé leer, no hay necesidad que venga a releerme, necesito que me explique por qué esto está ahí, por qué. Esa pregunta de por qué es muy importante. Si tú te preguntas por qué, y tienes un sentido crítico de las normas, vas a poder pasar de ser un lector a un interpretador del código, y esas son dos cosas diferentes. Héctor Iván dice, en teoría el conocimiento se tiene, yo le aconsejo interactúe mucho con sus usuarios y el tutor. Bueno, ahí le estarán respondiendo a la persona que va a entrar a consultorio. ¿Cómo practican el testimonio los inspectores de policía? Pues mira, por lo que yo he visto, bastante alejado de estas reglas. O sea, partamos de la siguiente base, si ya estas reglas no son atendidas por los propios jueces, pues un inspector seguramente lo podrá hacer de una manera más diferente. Pero de ahí, ojo, de ahí la carga de nosotros de conocer bien la normatividad para poder decirle al inspector o a quien sea, no se está practicando bien el testimonio. Laureano dice, doctor, ¿un testigo puede aportar un video en audiencia en un proceso de pertenencia? Pues tocaría ver, en principio, el artículo de formalidades del interrogatorio dice que el testigo puede aportar documentos que tengan que ver con su declaración. Ya te digo exactamente en qué parte está. Practicado el interrogatorio. Práctica del interrogatorio. Numeral 6 del artículo 221. Te dice, el testigo al rendir su declaración podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio. Estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio. Asimismo, el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración. Si logras asimilar o si logras justificar que un video es un documento, por ahí puede ser. En caso de que no te lo permitan porque consideran que son dos medios de prueba diferentes, etcétera, pues entonces dile que lo que está en el video lo ponga en un gráfico y ese sí puede entrar, ahí lo solucionas. ¿Cómo practican el testimonio? Esto ya lo preguntamos. ¿Qué pasa con el testigo con intereses en el proceso? Táchalo, artículo 211. Artículo 211, imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o intereses en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. Ahí está. Lo que pasa es que tendrás que ser muy hábil en el contrainterrogatorio, tendrás que investigarlo muy bien y de que quede muy claro en el contrainterrogatorio, aportando las pruebas del interés de la parte del testigo en relación con cierta parte, pues que tiene un interés. ¿Listo? Listo, y vámonos por último acá a Facebook. Entonces nos dicen desde El Paso Cesar, dice Diego Gutiérrez, bueno, gracias Diego, un saludo acá. Desde el Huila, dice Vicky Natalia Ordóñez, gracias, un abrazo. Silvi dice,
¿Cómo puedo manejar el testigo hostil en un despido intempestivo donde el empleado estuvo solo con la persona que lo presionaron para que firme la renuncia bajo amenazas? Pues necesitamos más contexto porque en qué momento, listo, un testigo hostil, pero dentro de qué proceso, un proceso disciplinario laboral, al interior de la empresa, por fuera. Juan Esteban dice, doctor, ¿cómo puedo adquirir sus libros? A través de la plataforma Busca Libre, ahí la encuentran. La plataforma es Busca Libre, es una plataforma muy confiable, súper chévere, los libros llegan rápidos, tienen una buena atención al cliente. Estoy invitando a muchos amigos a tomar la clínica jurídica desde Cali. Bueno, muchas gracias. Listo, mis queridos, de esta forma dejamos por acá entonces esta sesión de hoy. Espero haya sido útil. Si le interesa, comparta este video. Si le parece chévere, comparta este video, mándeselo a otras personas. Si todavía no nos sigue en redes, pues hágale. Síganos en redes, suscríbase, como dicen por ahí, a la campanita. Y bueno, nos vemos entonces el próximo lunes con más temas de derecho probatorio, de derecho procesal. ¿Listo? Un abrazo. Por acá vamos cerrando.